Y con la asistencia, por ejemplo, de la ministra Schmidt, de la ministra Matei, del ministro Rivera, se realizó el acto de desagravio. La jueza Karen Atala, tal como ordenó al Estado chileno la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Todo esto por la discriminación de la que fue víctima cuando perdió la tuición de sus hijas debido a su orientación sexual. Vamos a conversar sobre este tema con la abogada de la Corporación Humanas, Catalina Lagos. Catalina, muchas gracias por acompañarnos. Hola. Lo primero que queremos preguntarte es el acto en sí, después vamos a hablar de otras medidas reparatorias. El acto en la forma, carácter, lugar y todo, y los asistentes con los que se desarrolló. ¿Es el acto de desagravio que merecía Karen Atala y el que mandaba la Corte? Primero distinguir lo que establece la sentencia, ¿cierto? La sentencia dice que este acto público de reconocimiento de la responsabilidad internacional debía realizarse con presencia de las más altas autoridades del Estado y con especial énfasis en que estuviera presente autoridades que representaran al Poder Judicial. En ese sentido, sí podemos entender que se da cumplimiento a lo establecido por la Corte. Por supuesto, este acto, ¿cierto?, tuvo, como tú mencionabas, la presencia de representantes de los tres poderes del Estado. Y en ese sentido, efectivamente... Pero el presidente de la Corte Suprema, Rubén Ballesteros, sostuvo cuando anunció que iba a ir al acto, y también hoy día, que lo hacía a título personal, no como presidente de la Corte Suprema. Sí, ¿Qué te parece eso? Me parece que la verdad es que hacer esta distinción de asistir a título personal o ejerciendo, ¿cierto?, la autoridad que él inviste es difícil. En ese sentido, cuando el ministro Rivera y la subsecretaria Pérez saludan a las autoridades, lo saludan a él como ministro, como el presidente de la Corte Suprema, y en ese sentido entendemos nosotros que asistió. Mucha gente que no haya seguido en detalle este caso puede preguntarse por qué este acto, qué sentido tiene, qué significa, qué está haciendo el Estado de Chile aquí. ¿Podemos explicar cuál es la significación de lo que pasó hoy día? Sí, por supuesto. Este acto es una medida de satisfacción para la víctima, una medida de reparación de satisfacción que tiene por objeto reparar a Karen Atala a través de un reconocimiento público de que a ella se le discriminó por el Estado en el ejercicio de sus derechos por ser lesbiana. Y en ese sentido tiene una dimensión de reparación personal para Karen Atala, pero también tiene un efecto simbólico muy potente para todas las personas lesbianas, homosexuales y transexuales en este país, en el sentido de que está prohibido en este país, y así lo mencionó el ministro Rivera, discriminar a las personas en base a su orientación sexual y a su identidad de género. El ministro Rivera ha dicho, claro, dijo que con la ley antidiscriminación una cosa así no podría volver a ocurrir. ¿Coincide con ello, de que con la ley sería imposible que un caso como el de Karen Atala se repita hoy en Chile? La verdad es que nosotros consideramos que ni una ley ni una sentencia tienen el poder de transformar una sociedad. Y en ese sentido es fundamental educar a la sociedad, pero también capacitar a todos los funcionarios del Estado, como ordena la Corte Interamericana, a través de una garantía de no repetición, que es una forma de reparar, en el que se establece que se debe capacitar a todos los funcionarios del Estado, especialmente al Poder Judicial en todos sus escalafones. Hay un doble riesgo respecto del tema cultural, y me refiero a que podría haber también una sentencia futuro que en los jueces pese el que el padre o la madre sea homosexual para quitarle la custodia, pero no lo manifiesten explícitamente. Por lo tanto, yo no sé además si han habido o no han habido casos nuevos de los cuales nos puedas contar. No tengo conocimiento de un caso específico. Ahora, la Corte Interamericana establece que las personas lesbianas, gay, transexuales, intersex y bisexuales sufren una situación de discriminación estructural, y sobre todo en relación con el acceso a la justicia. Y en ese sentido la respuesta sería, seguramente esas cosas siguen ocurriendo. Ahora bien, la sentencia de Karen Atala, que es muy completa, establece un estándar específico y dice: no es necesario que se discrimina de manera expresa, ¿cierto? Es decir, que se diga en una sentencia, por ejemplo, le vamos a quitar la tuición a esta madre lesbiana por ser lesbiana. Eso no es necesario. Basta que sea de manera... pero me refiero a que el razonamiento no tiene que ser expreso y incluso no se requiere que sea el motivo fundamental, sino que debe haber influido en cierto grado. Así establece la ley. Con lo que pasó hoy, con este acto reparatorio, ¿el Estado de Chile ya ha cumplido con todas las exigencias que le hizo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o queda algún punto pendiente? La sentencia de la Corte establece varias medidas de reparaciones
dirigida expresamente a reparar, valga la redundancia, a las víctimas, y también reparaciones dirigidas a que esto nunca más vuelva a ocurrir en el país, ¿cierto? Y esas son las garantías de repetición que yo mencionaba y que se refieren a las capacitaciones a los funcionarios del Estado. Ahora, el momento de evaluar el cumplimiento de estas reparaciones, el grado de cumplimiento de estas reparaciones, va a ser al año de haberse notificado la sentencia a los representantes y al Estado, en el que el Estado tiene que informar a la Corte del grado de cumplimiento de estas medidas de reparación, que son variadas, y nosotros, por supuesto, los representantes, evaluaremos si se han cumplido o no de acuerdo a los estándares internacionales. ¿Hubo harta discusión en algún minuto si se podía considerar a las hijas de Karen Atala como víctimas o no? La Corte las consideraba como tales, pero el padre de ellas sentía que no, incluso una de ellas quiso manifestarlo así, que no se sentía como víctima. Me gustaría saber tu opinión sobre eso, pero además que nos cuentes un poco cuál es la relación hoy de Karen Atala con sus hijas, porque ahí uno puede dimensionar también el daño que produce una medida, cómo la toma por la justicia. Bueno, partir diciendo que, como tú mencionabas, el daño que produjo la sentencia de la Corte Suprema a la familia de Karen es irreparable. Eso está claro, no hay medida de reparación que pueda compensar el dolor y el sufrimiento de destruir una familia, ¿cierto?, en base a que la madre de la niña era lesbiana y convivía con su pareja lésbica. Ahora, en relación a lo primero que me preguntabas, la sentencia es pública, ahí se establece el carácter de víctima de las niñas y las medidas de reparación que le corresponden, y por tratarse de menores de edad no quisiera referirme, ¿cierto?, a detalles que tienen que ver con ellas, porque tenemos que proteger su intimidad y privacidad. ¿Pero se logra en alguna medida restablecer la relación o eso tampoco lo puedes contar? Porque no sé si al final con las medidas reparatorias y con todo el proceso se logra avanzar también en eso, porque me imagino que es muy importante para Karen Atala públicamente tener la satisfacción de que se reconozca la discriminación, pero no sé si las medidas alcanzan como ayudar en el otro aspecto que es igual de importante o más. Claro, como decíamos, los representantes de Karen, cuando se dictó la sentencia, que el objeto de este juicio no era devolverle el cuidado y la custodia de las niñas a Karen Atala. Eso convertiría a la Corte Interamericana en una cuarta instancia y no lo es. La Corte Interamericana, ¿qué es lo que tiene que hacer? Determinar si el Estado violó o no sus obligaciones de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, violando derechos humanos de personas, ¿cierto?, en este caso Karen Atala y su hija, y establecer medidas de reparación en relación con esas violaciones a los derechos humanos. Catalina, hablábamos del tema de si hay otros casos similares hoy en Chile. Es difícil encontrar la información porque evidentemente además son fallos que tienen en general muchas sutilezas y donde hay muchos implícitos puestos. Preguntémoslo de otra manera. Hoy todavía en resoluciones judiciales de los jueces, ¿hay discriminación, aunque no sea explícita, implícita, contra personas de orientación sexual que no sea heterosexual? Sin duda hay casos. Y en ese sentido, la Corte Interamericana en su sentencia establece el deber al Poder Judicial, a los jueces y a las juezas, de, al momento de decidir un caso particular, mirar la legislación interna, pero también los convenios internacionales y aplicar la normativa interna a la luz de los tratados internacionales. Y si es que en este país efectivamente se utilizara esta herramienta que se llama control de convencionalidad y que se aplica en muchos países, evitaríamos tener resultados de esta manera. Especialmente porque el control de convencionalidad, de acuerdo a la Corte, obliga a los jueces a fallar, de acuerdo a lo que dice la Convención Americana de Derechos Humanos y de acuerdo a la jurisprudencia de este tribunal. Y en ese sentido, los estándares que establece la sentencia del caso de Karen Atala son obligatorios para todos los jueces de este país y para todas las autoridades públicas. Catalina, ¿crees que hay conciencia en el Poder Judicial de que ellos discriminaron por su condición sexual a Karen Atala? Y te lo pregunto porque hasta el final ellos sostuvieron que no la habían discriminado y que habían considerado el beneficio para las niñas, el entorno familiar. ¿Hay conciencia en el Poder Judicial hoy, en los jueces incluso que dictaron esta sentencia de que ellos discriminaron a Karen Atala? No me gustaría generalizar, pero como tú señalas, el vocero de la Corte Suprema, en el fondo, no reconoce completamente la sentencia de la Corte Interamericana, tratando de justificar de alguna manera el fallo de la Corte Suprema del año 2004. Y creo que esto da cuenta de la necesidad de, vuelvo a lo mismo, de capacitar a los jueces. Sin duda que hay jueces que aplican bien el derecho, ¿cierto? El derecho interno y el derecho internacional de los derechos humanos, al cual están obligados como agentes del Estado. Pero hay otros jueces que no tienen tanta conciencia de esto, que a veces dejan primar, ¿cierto?, sus valoraciones morales, lo que no corresponde en un Estado laico. Le agradecemos a Catalina Lagos, abogada de Karen Atala, por haber estado hoy con nosotros en CNN Chile. Gracias.